Libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 8. Libro de Romanos, capítulo 1 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vamos a orar. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, a esta hora suplicamos que tenga a bien, Señor, de juntarse con nosotros, mi Dios, en esta hora de predicación que es tan importante, mi Dios, de exponer su palabra. Y que me quite a mí, Señor, que no sea absolutamente nada y se ponga usted, Padre. Padre, que flexibilice los corazones de los oyentes, mi Dios, que si alguna persona está aquí o va a estar con nosotros y todavía no te conoce, mi Dios, todavía está en pleito y en enemistad con usted, que hoy pueda ser el día de salvación para esa persona. Ese es el propósito de la predicación, de bendecirle y que tu pueblo que no te conoce sea salvo, Señor, y que tu pueblo sea edificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, familia. Gracias. El título de este mensaje en esta mañana es La iglesia que está en boca de todo el mundo. La iglesia que está en boca de todo el mundo. Esta iglesia de Roma estaba enclavada en el mismo imperio, y ya nosotros sabemos lo cruel que era el imperio romano. Fue el imperio que más duró, de todos los imperios el que más durado, y el que mayor cantidad de, geográficamente hablando, de tierra pudo ocupar. Pero le damos gracias al Señor de que ahí en ese imperio cruel y terrible, ahí había una iglesia que fue capaz de influenciar con el evangelio, no solo dentro del imperio, pero también fuera del imperio. Y esa era la iglesia que estaba en Roma. Hasta el punto tal influenciaba esta iglesia, familia de Dios, de que el emperador Claudio, en el 49 después de Cristo, este hombre se dio a la tarea de sacar básicamente a todos los judíos de su ciudad, de Roma, puesto, por lo que le dije anteriormente, puesto que esta iglesia estaba avanzando, era una iglesia que influía para que el evangelio siguiera adelante. Y el apóstol Pablo, que era un hombre que andaba de misionero, estaba caminando de aquí para allá, de allá para acá, él escuchaba lo que la gente decía acerca de esta iglesia, que esta iglesia, que su fe se propagaba tremendamente, y él daba gracia al Señor, se alegraba de que esta iglesia estaba siendo próspera, estaba siendo exitosa en la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, familia de Dios, sería muy interesante, no solamente para esta iglesia, pero para cualquier iglesia, poder nosotros ver brevemente las razones por la cual esta iglesia estaba en boca de todo el mundo. ¿Por qué esta iglesia había alcanzado tan buen testimonio? ¿Por qué esta iglesia había alcanzado tan buen nombre? Sería interesante que nosotros exploráramos para identificar las razones por las cuales esto estaba aconteciendo. Y la primera razón, familia de Dios, que nosotros encontramos en la palabra de Dios, por la cual esta iglesia estaba en boca de todo el mundo hablaba de ella. Todo el mundo se encuentra precisamente en el versículo que nosotros acabamos de leer, y que yo le invito a que podamos leerlo nuevamente. El libro de Romanos, capítulo 1 y el versículo 8, nos dice la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahí nosotros encontramos la primera razón. Fíjense que cuando el apóstol Pablo, a la hora de él darle gracias a Dios, de gozarse, él incluye a todo, dice a todo
dice la palabra de Dios, a todos vosotros. Esta era una iglesia que estaba unida, trabajaba juntos, ya sea que vinieran a la iglesia, todos estaban juntos. Cuando salían a evangelizar, a materializar la gran comisión, todo lo hacían juntos, siempre trabajaban juntos. Porque, familia, dice el refrán popular, que en la unión está ¿qué? En la unión está la fuerza. ¿Y qué dice el corito que nosotros cantamos a nuestros niños? Si todos trabajamos unidos, unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Si todos trabajamos, qué gozo será. Entonces, familia de Dios, la primera razón que nosotros vemos aquí, por la cual esta iglesia estaba en boca de todo el mundo, había alcanzado buen testimonio, era porque era una iglesia unida. A la hora, vuelvo y les repito, de materializar la gran comisión, todos salían a predicar. No se quedaban, no solamente salían un 5%, un 10%, salían todos. Era una iglesia que ayudaba a sus líderes, que ayudaba a su pastor. Entonces, familia de Dios, es importante. Pastor Juan es un hombre joven, pero él solo no va a poder hacer la obra. Él necesita del concurso y la cooperación de todos y cada uno de nosotros para que esta iglesia pueda seguir adelante. Porque como le dije anteriormente, familia de Dios, esta iglesia no fue fundada por casualidad. Esta iglesia, el Señor permitió que fuera fundada, y gloria a Dios porque todavía existe. Y me gozo de ver al pastor Juan con su familia, de verlo a todos y cada uno de ustedes sirviendo firme al Señor, como tiene que ser. No desmayen, hermano. Entonces, aquí tenemos nosotros la primera razón por la cual esta iglesia era una iglesia que estaba en boca de todo el mundo. Todo el mundo hablaba de ello. ¿Y cuál era esa razón? ¿Eran unidos o desunidos? Eran unidos, ¿verdad que sí? ¿Cómo estamos nosotros en esa área, familia de Dios? ¿Podemos nosotros decir que somos una iglesia unida? Quiera Dios que así sea, porque Dios es un Dios de unidad. ¿Saben quién divide? Satanás, ese es el que divide, mi hermano Juan. Pero el Señor es el Señor de la unidad. Entonces Él quiere que su iglesia permanezca como unida. ¿Por qué? Porque en la unión está la fuerza. La segunda razón, familia de Dios, vamos en busca de la segunda razón por la cual esta iglesia estaba en boca de todo el mundo. Todo el mundo hablaba de ella por su buen testimonio. La encontramos en el libro de Romanos también. Libro de Romanos, capítulo 16 y el versículo 19. La segunda razón, Romanos capítulo 16 y el versículo 19. Dice la palabra de Dios, porque vuestra que ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuo para el mal. Si fueran tan amables, familia de Dios, ¿me ayudarían a poder identificar la segunda razón por la cual esta iglesia estaba en boca de todo el mundo? Todo el mundo hablaba de ella. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué hacían ellos? ¿Eran qué? Eran obedientes. Y lo eran 100%. Fíjense que dice la palabra de Dios que era notorio, o sea, era de conocimiento público, que no solamente esa iglesia era una iglesia unida, pero también era de conocimiento público que ellos eran obedientes. ¿Obediente a quién? Obediente a Dios y obediente a su palabra. No obstante, familia, quiero yo traerle una escritura que nos habla a nosotros de alguien que fue bien desobediente. Y eso lo encontramos en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15 y el versículo 22. Libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la palabra de Dios, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura a los carneros. O sea, aquí nosotros vemos, familia de Dios, de que este hombre, Saúl, el primer rey de Israel, se dio la tarea de ser desobediente. Desobediente a quien, a Dios, y no prestó atención a Dios y a su palabra.
¿Cómo estamos nosotros en el área de la obediencia? ¿Obedecemos nosotros a Dios, a su palabra? ¿Nos sometemos nosotros al pastor, como decía él anteriormente? Porque él está aquí no porque él quiere estar aquí, él lo puso el Señor. Entonces nosotros tenemos que someternos. Él representa a Dios aquí, en este lugar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿A quién estamos nosotros prestando atención? Saúl no le prestaba atención al Señor. Le prestaba atención a otras cosas. Pero fíjense, familia de Dios, que no todo está perdido. El libro de Josué, déjenme leer esta escritura. El libro de Josué, capítulo 11. Libro de Josué, capítulo 11, y el versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios. Libro de Josué, capítulo 11, versículo 14 y 15, para que veamos, familia, que aunque hubieron personas que le fallaron a Dios, pero hubieron otras personas que fueron extremadamente obedientes a Dios y a su palabra. Nos dice el versículo 14, y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada, hasta destruirlo, sin dejar alguno con vida. Nos dice el versículo 15, de la manera, y escuchen aquí la obediencia, escuchen la obediencia de estos siervos, y de la manera que Jehová le había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado. ¿A quién? A Moisés. Entonces, por un lado, miramos nosotros a Jehová dando la instrucción a su siervo Moisés. Y el siervo Moisés da la instrucción a Josué. Y Josué la cata no un 50%, no la acató 100%. Dice que no quitó palabra. Esa es la obediencia que Dios busca. La buscaba en esa iglesia, la buscaba en sus siervos y también la busca en esta su iglesia. De que nosotros podamos ser obedientes a Dios y a su palabra. ¿Cómo estamos nosotros, familia de Dios? ¿Obedecemos nosotros al Señor? Cuando se nos convoca a que vayamos a realizar la gran comisión, estamos nosotros todos aquí. Recuérdense que estamos hablando de una iglesia que era sumamente unida. Esa iglesia era extremadamente unida. Para todo y en todo, ellos estaban unidos, estaban juntos. ¿Por qué? Porque en la unión está la fuerza. ¿Cómo es que estamos nosotros? ¿A quién le prestamos nosotros atención? ¿A quién estamos nosotros obedeciendo? Quiere el Señor que sea a Dios y a su palabra. Vamos en busca de la tercera razón por la cual esta iglesia estaba en boca de todo el mundo. Esta iglesia alcanzó ese buen nombre, ese buen testimonio. ¿Cuáles eran esas razones? Ya nosotros vimos la primera razón. ¿Cuál fue la primera razón por la cual esta iglesia, todo el mundo hablaba de ella? ¿Cuál dijimos? Eran unidos, ¿verdad que sí? Trabajaban juntos. Y cuando se trabaja juntos, se puede alcanzar mayor cantidad de terreno y también se puede alcanzar mayor cantidad de gente. Porque no es lo mismo, pastor, de que salgan 5 personas a predicar, que salgan 60 personas a predicar los sábados. Los sábados, ¿verdad? Lo hacen los sábados en la mañana. No es lo mismo, ni se escribe igual. Entonces ellos lo hacían juntos. ¿Y cuál era la segunda razón por la cual esta iglesia estaba en boca de todo el mundo? Eran obedientes, ¿verdad que sí? Ahora tenemos nosotros la tercera razón y la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 15 y el versículo 14, la primera parte. Ahí encontramos nosotros la tercera razón. Nos dice la palabra de Dios, pero esto es el apóstol Pablo hablando, dice, pero estoy seguro, dice, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad. Entonces, de nuevo, familia, si me pudieran ayudar a identificar esta tercera razón, ¿cuál sería esa tercera razón que nos habla aquí la palabra de Dios? ¿Estaban qué? Pero fíjense, no solamente bondad, pero dice que estaban llenos
de toda bondad. Fíjense que esta iglesia, a la hora de servir al Señor, trabajaban todos juntos. A la hora de ser obediente, era una obediencia de 100%. Y a la hora de ser bondadoso, estaban llenos. No que el vaso estaba por mitad o que estaba un 75%. El vaso estaba lleno, ellos estaban llenos de toda bondad. ¿Y qué es lo que es la bondad? Sino la cualidad o la tendencia, la inclinación natural de hacer el bien. Eso es lo que el diccionario nos dice a nosotros que es bondad. Lo repito nuevamente, es la cualidad y la tendencia, la inclinación natural de hacer el bien. Y también le doy algunos sinónimos. Tenemos sinónimo de bondad como misericordia. Una persona que es bondadosa es una persona que automáticamente también es misericordiosa. Pero no solamente misericordioso o misericordiosa, pero también es generosa o generoso. Es amable, es una persona cordial, es una persona que practica el bien, benévolo. ¿Okay? Eso es lo que es la bondad. Entonces, ¿cómo estamos nosotros, familia de Dios? ¿Somos nosotros? Puede decirse aquí en Tampa o en cualquier otro lugar que el ministerio hispano de la iglesia Westgate es una iglesia bondadosa, que somos cariñosos, que nos acercamos a la gente con amabilidad, con dulzura. Sí puede decir la gente eso de nosotros, que somos misericordiosos. Quiera el Señor. Porque eso, miren, si nosotros miramos el libro de Gálatas, capítulo 5 y el versículo 22, nos vamos a encontrar que la bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo. Y como si todo eso fuera poco, familia de Dios, quiero yo leerle a esta escritura que está aquí en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 y el versículo 5. Libro de Tito, capítulo 3, el versículo 4 y el versículo 5. Recuérdense que estamos hablando de una iglesia que fue excelsa, porque todo lo que hizo, lo hizo a su máxima expresión. ¿Por qué? Porque lo hacía para el Señor. Y el Señor se merece lo mejor de nosotros. Entonces dice Tito capítulo 3, 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos, familia de Dios, que Jesús no es que es sinónimo de bondad. Jesús es la bondad de Dios. ¿Han escuchado ustedes ese himno tan precioso? Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Cristo Jesús es la bondad de Dios para con este mundo. Y esta iglesia, familia de Dios, que estaba enclavada dentro de este imperio tan cruel, tan terrible, tan pecador, ahí en medio de eso, de tanta maldad, de tanto problema, de tantas situaciones, ellos pudieron ser bondadosos y fueron bondadosos en todo tiempo y también en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que de repente estamos aquí en Tampa y podemos ser muy bondadosos aquí en Tampa, o podemos ser muy bondadosos aquí en la iglesia, pero ya nos trasladamos a otro lugar, entonces ahí ya no somos bondadosos. Sí se entiende, familia, lo que estoy tratando de decir. O sea que ellos, esa virtud la tenían, de que ellos eran bondadosos en todo tiempo y también en todo lugar. Pero no solamente eran bondadosos en todo tiempo y en todo lugar, también ellos eran bondadosos con personas que ellos conocían y con personas que no conocían. Mucha gente queremos ser bondadosos solamente con las personas que conocemos. Solamente con ellos yo soy bondadoso, con ella yo soy bondadoso.
Pero ¿y con la persona que no conocemos? ¿Qué, no vamos a practicar la bondad con ellos? Esa no fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo practicó la bondad para con todo el mundo y todavía lo hace y lo hará. Así que este era el privilegio que esta gente tenía. Esto era la bondad de esta gente, que estaban llenos de toda bondad. Entonces, al estar llenos de toda bondad, ellos estaban llenos de Cristo, ¿verdad que sí, familia? Porque ya dijimos que Cristo es la bondad de Dios. Entonces, estaban llenos de toda bondad, entonces estaban llenos de Cristo. Entonces, ¿a quién predicaban ellos? ¿A quién predicaban? Predicaban a Cristo. ¿Y a quién predican ustedes? Ojalá que así sea. Ojalá que los sábados aquí o cualquier otro día que podamos juntarnos a anunciar y a propagar nuestra fe, la palabra de Dios, que podamos hacerlo todo. Que podamos, familia de Dios, hacerlo todo. Que podamos ser cristianos, y no solamente de comisión, pero de profesión. Un cristiano de profesión que lleva la gran comisión es una persona que solamente sale el día establecido para llevar la palabra de Dios. Los sábados salimos a ganar alma, ese día yo salgo. ¿Y los demás días? Entonces tenemos nosotros que aprender, familia de Dios, a ser cristianos de profesión. De siempre percatarnos de tener un tratadito en los bolsillos para que si vayamos a la farmacia, vamos a Walmart, vamos a cualquier lugar, ahí podemos nosotros dar ese tratadito. Siempre estar pendiente de las almas, familia. No solamente los sábados, pero todos los días, porque todos los días la gente se está perdiendo. Lamentablemente todos los días la gente se está yendo al infierno y se está yendo en contra de la voluntad de Dios, porque eso no es lo que Dios quiere. El Señor dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que los impíos se pierdan. Y si Él no quiere que ellos se pierdan, tú y yo tampoco debemos de quererlo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí estamos nosotros practicando la bondad, familia de Dios? Quiere el Señor que así sea. Vamos en busca de la cuarta razón. Ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 15 y el versículo 14, la segunda parte. Libro de Romanos, capítulo 15 y el versículo 14, la segunda parte. Dice la palabra de Dios. Dice, llenos de todo ¿qué? Conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros unos a otros. Dice que estaban llenos ¿de qué, familia? De conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es, familia de Dios, la otra razón por la cual esa iglesia estaba en boca de todo el mundo? ¿Por qué tenían tan buen testimonio? Aquí no los dice, aquí nos dice la cuarta razón. ¿Estaban llenos de qué? Estaban llenos de todo. Fíjense la palabra. Si era bondad, era llenos, ¿verdad que sí? Y si era de conocimiento, también era ¿qué? Llenos. Si era obediencia, ¿era qué? 100%. Si era a trabajar unido, eran todos. ¿Se dan cuenta de la capacidad de trabajo y cómo esta iglesia se empeñó por hacer lo mejor para su Señor? El apóstol Pablo, le voy a leer una escritura aquí, en Filipenses capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo aquí habla de sus credenciales, que eran muchas las credenciales que él tenía. Pero dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a qué? Para ganar a Cristo. Ese es el tipo de conocimiento que tenía el apóstol Pablo. Ese es el tipo de conocimiento que tenía esa iglesia de Roma.
Y ese es el tipo de conocimiento que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense, esta gente estaban en un sentido como están ustedes aquí. Ustedes están en la primera potencia del mundo, donde hay tantas cosas para aprender, tantas cosas para ver. Esta gente estaban en el imperio en ese tiempo, ese era el número uno. Y ahí si ellos quisieran, si hubiesen querido aprender arte, no hay lugar mejor para aprender arte. Si quisieran aprender música, si hubiesen querido darse a la tarea de aprender música o cualquier otra cosa, ciencia además, pero ellos todo lo desecharon todo por el conocimiento de nuestro Señor. Y de nuevo, familia, ese es el conocimiento de Dios que nosotros necesitamos. Hay mucha gente hoy por hoy que tiene mucho conocimiento de deporte y le hablan a usted y le mencionan todos los jugadores de diferentes equipos y demás, y son expertos. Y hay otros que hablan de política, hay otros que saben mucho de política, hay otros que saben mucho de cine y de diferentes cosas. ¿De quién sabemos nosotros? Nosotros debemos darnos a la tarea de percatarnos y aprender lo que dice Dios en su palabra. Porque cuando nosotros salimos a evangelizar, nosotros no podemos hablarle de deporte a esa gente, porque el deporte no lo vas a salvar. No podemos hablarle de política. Tenemos que hablarle del conocimiento de Dios, de quién es Dios y lo que Dios espera de todos y cada uno de nosotros. Entonces, familia de Dios, ya para recapitular, porque solamente me falta una sola razón, pero permítanme nuevamente recapitular con ustedes, y ustedes me ayudan. ¿Cuál fue la primera razón por la cual esta iglesia estaban unidos? Y ya nosotros dijimos, y yo así lo quiero creer, porque lo dijimos delante de Dios, que nosotros somos una iglesia unida. Y no solamente que somos una iglesia unida, sino que vamos a permanecer siendo unidos. Porque en la unión, ¿qué? En la unión está la fuerza. Y Dios es un Dios de unidad. Dios no es un Dios de división. Dios es un Dios de unidad. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón por la cual esta gente alcanzaron tan buen testimonio, tan buen nombre, ¿cuál fue la segunda razón? Eran obedientes. Y lo eran 100%. Dice que era notorio su obediencia, era de conocimiento público, que ellos no obedecían al mundo, lo que obedecían era a Dios. La tercera razón, ¿cuál era? Estaban llenos, no que eran solamente a la mitad, pero estaban llenos de toda bondad. Y ya nosotros dijimos aquí delante de Dios que nosotros somos bondadosos y que tenemos que serlo en todo tiempo, en todo lugar, que tenemos que ser bondadosos con personas que nos conocemos y con personas que nos conocemos. Y siempre es bueno, familia de Dios, como yo siempre le digo a la gente, que debemos siempre empezar por las casas, en nuestras casas. Ahí empezamos a ser bondadosos, porque a veces queremos ser en la calle muy bondadosos pero en las casas cero bondad. Entonces todo hay que empezar por ahí. ¿Y cuál fue la cuarta razón? Ellos estaban llenos del conocimiento de ¿qué? No del mundo, pero de la palabra de Dios. La última razón por la cual esta iglesia había alcanzado tan buen nombre, tan buen testimonio, todo el mundo hablaba de esta iglesia fuera y dentro del imperio. ¿Saben cuál era esa razón? Era una iglesia que tenía doliente. ¿Saben ustedes qué es un doliente? Cuando uno tiene un doliente, una persona que puede ayudarnos, ¿verdad?, en momentos difíciles. Esta iglesia tenía dolientes. Esta iglesia tenía gente dentro y fuera que le hablaba a Dios de esa iglesia, de sus necesidades, para que el Señor lo ayudara, para que el Señor lo bendijera, para que ellos pudieran mantenerse firmes. Esa era una iglesia que tenía doliente. Y nosotros leemos en el libro de Romanos, y ya con esto yo termino, en el libro de Romanos, capítulo 1, familia de Dios, libro de Romanos, capítulo 1, y el versículo 9, versículo 9, dice la palabra de Dios, porque testigo me es Dios, dice el apóstol Pablo, a quien sirvo en mi espíritu
en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago ¿qué? Mención de vosotros siempre, ¿en qué? En mis oraciones. Esto era lo que marcaba la diferencia para que esta iglesia pudiera alcanzar buen testimonio, buen nombre, para que todo el mundo hablara de esa iglesia. ¿Por qué? Porque tenía gente que oraban, le oraban a Dios. Y fíjense, a la hora de orar por la iglesia y de orar por el pastor y de orar por la familia del pastor y de orar por toda la iglesia y de orar por los programas de la iglesia, fíjense cuál era la actitud del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, o sea, lo hacía con constancia. Oramos nosotros por la iglesia, oramos nosotros por el pastor de la iglesia, oramos por su familia, oramos los unos por los otros o lo hacemos esporádicamente. El apóstol Pablo lo hacía siempre, sin cesar. Y si él lo hacía, hermanos, adorados de Dios, nosotros también podemos hacerlo. Dice, sin cesar, hago mención, hablaba. El apóstol Pablo le hablaba a Dios de la iglesia que estaba en Roma. Pero no solamente el apóstol Pablo, también lo hacía uno de sus discípulos, que se llama Epafra. En Colosenses capítulo 4 y el versículo 12, nos dice la palabra de Dios: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Dice, siempre, fíjense, escuchen la palabra y la actitud que tiene él de su mentor, del apóstol Pablo. Dice, siempre rogando encarecidamente, esa palabra es incesantemente, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Pablo le está diciendo, Epafras ora siempre encarecidamente, constantemente por ustedes. Dice para que, y oiga lo que le pedía Epafras al Señor, que de qué forma pudiera bendecir a esta iglesia. Dice que esté firme, o sea, que no retrocedan, que no sean de aquellos que vienen una semana a la iglesia y ya la semana que viene ya desaparecemos. O que una semana leemos la palabra de Dios y ya la próxima semana ya no leemos la palabra de Dios. Miren, dice el libro de Mateo capítulo 4 y el versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que de la misma forma que nosotros comemos 3 veces al día y algunos quizás hasta 5, así mismo tenemos nosotros que alimentar el espíritu. Y el espíritu se alimenta con esta preciosa palabra, familia de Dios. Es con esta palabra que se alimenta. Entonces dice, para que estéis firmes, perfecto. Esta palabra es maduro. Dice, y completo en todo lo que Dios quiera. Familia de Dios, qué bueno es que esta iglesia quedó ahí para que nosotros la miráramos. Porque recuérdense que dice la palabra de Dios que las cosas que se escribieron antes, para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea que esta iglesia quedó ahí para que tú y yo la miráramos y tú y yo pudiéramos imitar su fe. ¿Queremos nosotros que esta iglesia se hable por todo el mundo de esta iglesia, de este ministerio hispano? ¿Queremos nosotros tener buen testimonio, buen nombre? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera cosa es que tenemos que estar, ¿qué? Unidos. La segunda cosa que tenemos que hacer es ser, ¿qué? Obediente. La tercera cosa que tenemos que hacer, ¿qué? Llenos de toda bondad. Y la cuarta cosa, ¿qué? Llenos de todo conocimiento. Y la quinta cosa es que tenía doliente, tenía gente dentro y fuera que oraban por esa iglesia. Yo me pregunto, ¿ora tú por tu iglesia? Si no lo hace, debe de empezar a hacerlo. Si no lo hace, debe de empezar a hacerlo. Y con la misma actitud que lo hacía Pablo y como lo hacía Epafra también. ¿Oramos nosotros por nuestro pastor? ¿Por su familia? ¿Oramos nosotros por los programas de la iglesia? ¿Estamos orando nosotros por los perdidos?
porque queremos que los perdidos se pierdan, pero entonces no le oramos al Señor para que los salve. Y nos usa a nosotros para que vayamos a predicar la palabra de Dios. Familia de Dios, ojalá que esta palabra, que no nos entren por aquí y que nos salgan por aquí, pero que podamos mantenerla nosotros en el corazón, para que esta iglesia sea una iglesia conforme al poder de Dios, que todo el mundo hable de ella por su buen testimonio. Vamos a orar. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por visitarnos, mi Dios.